Comisión Europea, y es por eso porque lo que estamos hoy aquí. Jean-Pascal Ipesquet es profesor y climatólogo y ha tenido una función muy importante en el GIEC, sobre todo su trabajo por el cambio climático. Ya ha dicho en los medios de comunicación estas semanas que es la hora de despertarse, ¿no? Y de abrir los ojos. Entonces, no sé si nos quiere dar su opinión. Muchas gracias. Voy a explicarlo en inglés porque he preparado mis transparencias en inglés. Como sé que cuento con servicio de interpretación, me voy a expresar en inglés. Primero les quiero recordar brevemente lo siguiente. Estamos en una situación muy específica. Estamos en la distancia perfecta del Sol. No estamos demasiado cerca como Venus, que tiene más de 500 grados centígrados. No estamos demasiado lejos como Saturno, que tiene menos de 200 grados centígrados. Tenemos una atmósfera perfecta, pero esta atmósfera es muy fina, como ven en esta preciosa imagen tomada por la Estación Espacial Internacional. Y estamos utilizando esta atmósfera como un cubo de basura. No es una pena, además como un cubo de basura gratis, que es parte del problema. Cubo de basura para nuestros gases de efecto invernadero. Y así estamos haciendo más gruesa la capa de aislamiento térmico alrededor del planeta. Y eso es lo que está creando el calentamiento debajo de esa capa de aislamiento térmico. Y en esta animación, que no se ve muy bien, con tanta luz en la sala, no se ve muy bien, pero tendrán ustedes a su disposición todas mis transparencias. Le daré en una dirección un link. Si vemos el problema del CO2 como un aumento del grosor del nivel de la capa de aislamiento que vemos aquí a la izquierda, con esa simulación, esa evolución desde el 1850, la concentración de CO2 de 280 partículas por millón por más de 400 en la actualidad. Y a la derecha ven la evolución de la temperatura y ven que hay una correlación, que hemos aumentado 1 grado centígrado a nivel mundial ya en la actualidad. Entonces, si comparamos el aumento del grosor del la capa de aislamiento, veremos sin ningún modelo complicado, sin ningún cálculo, sin ninguna ecuación, ahí entendemos por qué es tan importante reducir las emisiones a cero lo más pronto posible. Bueno, cero neto, pero en la práctica significa cero emisiones. Ninguna emisión de combustibles fósiles, ninguna emisión por deforestación, y mientras no hayamos llegado a ese nivel, esa capa de aislamiento térmico alrededor de nuestro planeta, que recuerden estamos por debajo de esa capa de aislamiento térmico, va a seguir aumentando en grosor y el calentamiento va a proseguir, como vemos en este diagrama. Otra forma de verlo es el rápido aumento de concentración de CO2 en los últimos 10.000 años. Lo vemos aquí. Aquí ven, en 9.800 años la concentración era muy estable, la concentración de CO2, dentro 270, 280 partículas por millón. Pero desde que empezamos a quemar de manera masiva el gas y el carbón, ha aumentado muchísimo. Ven ustedes la cifra para mayo de este año, 415 partes por millón. Y el año anterior eran 411, 412 partículas por millón. Entonces, en este momento estamos aumentando la concentración de CO2 por 3 partes por millón cada año. Así que todavía no estamos ni estabilizando la concentración. Esto, como ven, tiene muchas consecuencias. Un aumento de la temperatura media, aumento en la frecuencia e intensidad de periodos muy cálidos, como ha ocurrido el último verano, que además ha matado a miles de personas en Europa. No es algo que se sepa demasiado. Y me permito decir miles de personas porque sé que las estadísticas se acaban de publicar para Bélgica. En Bélgica son 716 personas en Bélgica que han muerto este verano a causa del calor, en ese periodo bastante breve de mucho calor. O sea que si solamente para Bélgica, en un país de 11 millones, pues tiene que ser miles a nivel europeo, miles de muertes. También un aumento en grandes precipitaciones
que a menudo lleva a inundaciones y otros problemas y otros desastres naturales. Otra consecuencia a largo plazo y muy grave es que en el momento en el que estamos hablando, la temperatura promedia anual está rebasando la temperatura de conservación de Groenlandia y Antártica. Ese es el equivalente desde 75 metros de aumento del nivel del mar si se deshiela Groenlandia y Antártida. Y en ese momento, ese es el volumen de agua. Si conocen Nueva York, el tamaño del Parque Central, saben que Central Park es muy grande. Si saben la altura de los edificios más altos de Nueva York, esa es la altura del edificio. Ese es el volumen de agua. Se trata de 1.000 millones de metros cúbicos que se añaden cada día y medio en este momento por el deshielo de Antártida. Cada día y medio 1.000 millones de metros cúbicos de agua, y eso ha aumentado al aumento del nivel del mar y se está acelerando, como hemos visto recientemente en el informe del IPCC sobre el nivel del mar y la criosfera. Si vemos el futuro y si mantenemos la situación como está, y ahí seguimos, por cierto, la línea roja de arriba, llegaríamos a 4, incluso 5, 6 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Y eso tendría consecuencias enormes en cuanto a la habitabilidad del planeta. Y son cifras promedias. Si vemos la distribución en el espacio, vemos lo que significa para Europa. Para el norte de Europa podría tener a nivel de promedio anual más de 10 grados en parte de la zona. También cambian los patrones de precipitaciones. Algunas regiones recibirían más regiones, pero otras regiones, por ejemplo, el sur de Europa y el norte de África, recibirían mucha menos agua en precipitaciones, lo que ven en amarillo y en rojo en este diagrama. Pueden pensar que unos pocos grados realmente tiene tantas consecuencias tan graves en el planeta. Pues veamos un poco el pasado. Esto es cómo estaba el planeta hace 20.000 años, en el momento culminante del último máximo glaciar. Y eso ocurrió por razones astronómicas naturales que se entienden muy bien, que se conocen bien y que no tienen nada que ver con los factores que se aplican hoy al planeta. Veamos, tenemos una capa de hielo en el norte de América y en el norte de Europa que es de 2 a 3 kilómetros de grosor. O sea, hay tanto hielo ahí en ese momento que el nivel del mar está a 120 metros, 120 metros por debajo del nivel actual. ¿Por qué les muestro esto? Porque la diferencia en temperatura globalmente entre este clima y el clima que estamos experimentando o al que nos estamos acercando en la actualidad es solo de 4 a 5 grados. O sea, 4 a 5 grados centígrados de diferencia. Si hablamos del promedio global, eso representa enormes cambios en la habitabilidad del planeta, incluso de la geografía, porque como se imaginarán, las costas cambian, la línea costera cambia. La buena noticia es que quedan solamente 75 metros y la otra buena noticia es que hace falta milenios para que se derrita todo ese hielo, pero a largo plazo estamos a niveles mucho más altos. Incluso a finales de este siglo va a haber un aumento del nivel de mar de 1 metro o más. Es muy probable que así sea con la trayectoria actual, lo que tendría consecuencias enormes para muchas personas en todo el mundo. Y no hace falta irse muy lejos. Vayan simplemente al delta del Nilo. La zona roja es simplemente está un metro sobre el nivel del mar. Y hace 20 años, cuando se hizo este mapa, había 10 millones de egipcios viviendo en esa zona. Este informe, ya lo ha mencionado Rebecca Thyssen, es un informe muy importante porque resalta la importancia y el gran aumento y severidad del nivel de riesgos en caso de un calentamiento de 1,5 grados o 2 grados centímetros. La diferencia y el impacto es muy importante si se trata de 1,5 grados o 2 grados. Si entramos en 2 grados, pasamos a la zona roja de muchos otros criterios que ahora mismo no puedo explicar en detalle porque no tengo tiempo. Pero si entramos en 2 grados, pasamos a la zona roja de muchos otros criterios que ahora mismo no puedo explicar en detalle porque no tengo tiempo. Si entramos en 2 grados, pasamos a la zona roja de muchos otros criterios que ahora mismo no puedo explicar en detalle porque no tengo tiempo.
pero un calentamiento de 1,5 por encima del nivel preindustrial significa 1 metro más de agua de mar. Y por eso es importante que lo más pronto posible sigamos una trayectoria a nivel mundial que sea como la trayectoria que vemos aquí. Si han visto antes lo que he explicado sobre la capa de aislamiento térmico, la atmósfera, lo verán. Entonces tenemos que reducir globalmente en menos de 30 años estas emisiones en gran medida. Y los planes nacionales actuales, incluyendo el plan de la Unión Europea, que está sobre la mesa desde el Acuerdo de París, está muy lejos de ser suficiente para incluso limitar a 2 grados centímetros el aumento de la temperatura. Y el Acuerdo de París ya no habla de un objetivo de 2 grados, que era Copenhague hace muchos años, sino que está hablando de permanecer muy por debajo de 2 grados y siguiendo intentar no rebasar 1,5. Entonces, si vemos agregados todos los planes nacionales disponibles hasta la fecha, si no se actualizan muy rápidamente, es difícil verlo aquí, pero estaríamos un pelín por debajo, no sé si ven dónde mi flecha, un pelín por debajo de la situación actual, que sería la trayectoria actual, pero estaríamos muy lejos de la curva verde que muestra la trayectoria 1,5 o la trayectoria azul que muestra el caso de que aumente 2 grados. Antes se han visto cifras, pero esta cifra también es muy importante. Estamos gastando en este momento en la Unión Europea 1.000 millones de euros diariamente para comprar combustibles fósiles fuera de las fronteras de la Unión Europea. Eso ni siquiera cuenta el dinero para comprar otras cosas. Todos los años la desforestación, o sea, quemar los bosques, mata a 7 millones de personas al año, o sea, medio millón al año. Y ese es un ejemplo de las muchas sinergias que se podrían obtener si se lucha contra el cambio climático de manera inteligente. Y el clima es el objetivo del desarrollo sostenible número 13. Pero hay muchos ODS que se podrían obtener ayuda con una buena política climática. En este momento la humanidad puede elegir: o nos mantenemos en la trayectoria actual y al final del siglo tendremos un mundo mucho más cálido y sobre todo en las zonas continentales, un mundo donde va a ser muy difícil adaptarse tanto para humanos como para los ecosistemas en general, o la otra opción es luchar contra el cambio climático con mucha determinación y vamos a un mundo más cálido, pero en un mundo donde sería mucho más probable la adaptación. Realmente espero, y quisiera, por cierto, dar las gracias, igual que los oradores anteriores, al movimiento de la juventud, no solamente Greta, también todos los demás, pero todos los demás inspirados por Greta. Y esto está cambiando el futuro, y escribí una carta en Le Monde, publicada también en inglés, y aquí tienen el sitio web donde ven estas transparencias que acabo de mostrarles. No sé, va a ser mañana porque mañana no voy a tener tiempo de colocarlas, pero para el viernes estarán en mi sitio web las transparencias que acabo de mostrar. Gracias.